Pero hermanos, es un gozo de celebrar ese día. El día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ese es un día para celebrar. Ese es un día de gozo y de alegría como iglesia. Vamos adelante, vamos ante el Padre para pedir su dirección en la palabra de Dios hoy. Padre, te damos gracias porque nosotros sabemos que nosotros tenemos una esperanza viva, porque Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Padre, pedimos por ese tiempo que nosotros tenemos, que ese tiempo sea un tiempo de convicción en nuestros corazones, que sea un tiempo también donde escuchamos la verdad, que sea un tiempo que nos gozamos y que sea un tiempo que nos impulse a salir de ese lugar para compartir las buenas nuevas acerca de Jesús a toda la creación. Padre, ayúdanos a entender tu palabra y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, antes de morir, dijo esas tres palabras: Francia, el ejército y Josefina. ¿Por qué? Porque esas tres cosas eran las cosas más importantes en toda su vida. O sea, él había dirigido su vida para Francia, su ejército y Josefina. O sea, las palabras, las últimas palabras revelan lo que una persona considera lo más importante en su vida. Y antes de su muerte, Jesús pasó una noche inolvidable con sus discípulos, alrededor de la mesa, pasando la noche comiendo la Pascua, la última cena con sus seguidores. Y él tuvo con ellos quizá la conversación más importante hasta ese momento con sus discípulos. Y realmente el autor Juan, en su evangelio, él dedica casi 5 capítulos a esta conversación con ellos. Es el corazón de su evangelio. Y en esos 5 capítulos es una conversación que Jesús mantiene con sus discípulos. Él los está preparando para la traición que va a venir de Judas. Él está preparándoles para su propia negación de él. Él está preparándoles para su muerte, sepultura y resurrección y ascensión. Pero Jesús también está preparando a sus discípulos para la vida que ellos van a vivir después de su resurrección y ascensión al cielo. Él está estableciendo con ellos cómo deben vivir y lo que ellos pueden esperar. Él inicia ese discurso en Juan 13 y inicia en Juan 13 enseñando y estableciendo esas cosas que ellos también pueden esperar. Que ellos deben vivir una vida de servicio a los demás. Cómo deben amarse unos a los otros. Que Jesús es el único camino al Padre. Que Jesús les promete el Espíritu Santo para guiarles. También cómo ellos deben permanecer en Él. También que ellos han sido elegidos por Jesús.
pero también, como leímos en el texto de hoy, preparándoles para la persecución inevitable que caerá sobre ellos por ser discípulos de Jesús. Pero también Él enseña a ellos el beneficio de su partida, que es necesario para ellos. Y al final del capítulo 16 enseña que Jesús, que Él ha vencido el mundo. Y finalmente, capítulo 17, Él hace una oración sobre ellos, que ellos pueden entender, comprender lo que Él ha estado enseñando y que ellos pueden vivir en esta verdad después de su muerte. Y lo que vamos a ver es que la resurrección, lo que vamos a ver en ese pasaje de hoy, es que la resurrección de Jesús nos proporciona una alegría inquebrantable para afrontar todas las circunstancias y caminar con fe ante el Padre. Si me pueden acompañar, estamos en Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, y vamos a iniciar en el versículo 16. Juan 16, versículo 16. Y va a estar ahí en la pantalla también. La primera cosa que vamos a ver aquí es la confusión de los discípulos. Dice aquí, Jesús está hablando a sus discípulos. Dice, un poco más y ya no me verán. Y de nuevo, un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice un poco más y no me verán? Y de nuevo un poco y me verán. ¿Y por qué voy al Padre? Por eso decían, ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Lo que nosotros podemos ver aquí es que los discípulos están bien confundidos en lo que Jesús está diciendo. Como he dicho, Él ha iniciado esa conversación en Juan capítulo 3. Y a lo largo de Juan capítulo 13, y hasta ese momento, Jesús ha predicho también otra vez su muerte con ellos, lo que va a pasar, pero todavía ellos no entienden. También les ha dicho varias veces, no solo aquí, pero antes, que Él va a dejar la tierra para volver a su Padre. Varias veces en el libro de Juan se ve esto. Y en esta misma conversación les ha dicho que regresará al Padre y que el Padre les enviaría al consejero o el Espíritu Santo en su lugar. En Juan 14 y 16 dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces lo que está pasando es que ellos sí están incapaces de entender lo que Jesús está diciendo, pero del otro lado ellos no quieren comprender lo que Jesús dice. Ellos no quieren, porque ellos no quieren aceptar lo que Él está diciendo. Ellos están pensando en su mente, Él debe estar diciendo otra cosa, porque habla muchas veces en parábolas. Quizá Él no está contándonos realmente cómo es. ¿Por qué? Porque para ellos su perspectiva, y no solo ellos, pero el pueblo judío, su perspectiva es de un Mesías conquistador. Es un rey que viene para librarles bajo el dominio de cualquier otro poder y establecer un reino terrenal donde los judíos, la raza judía, podía dominar la tierra. Entonces ellos tienen esto en mente y entonces ellos no tienen capacidad y no quieren aceptar la realidad
de un siervo que sufriría por los pueblos o por los pecados de su pueblo. Y además, ¿por qué iba el Mesías enviar a otro en su lugar? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que su mayor problema era ¿qué? La salvación de Roma, la salvación de los pueblos que los rodeaban para obtener ese reino terrenal. Ese es lo que ellos tienen en mente. Pero realmente la salvación necesaria, no solo por ellos, pero todo el mundo, era la salvación de su pecado. Aunque puede que tengamos que rendir cuentas ante los gobiernos terrenales, en última instancia, un día tendremos que rendir cuentas ante Dios, que determinará nuestro destino eterno. O sea, ellos están pensando, no, lo que necesitamos es ese reino terrenal. Entonces no pueden comprender lo que Jesús les ha dicho. Pero Jesús, todavía en medio de que ellos no entienden y no quieren entender, tiene paciencia con ellos. Tiene bastante paciencia con ellos. Y gracias a Dios tiene mucha paciencia con nosotros cuando nosotros no entendemos completamente las cosas. Pero en la segunda parte, en versículos 19 al 22, vemos la consolación de Jesús. La consolación de Jesús. Leemos versículos 19 al 22. Y dice lo siguiente. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto? Porque dije un poco más y no me verán, y de nuevo un poco me verán. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está por dar la luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da a la luz al niño, no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez, y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo. Y realmente ese es el corazón del texto de hoy. Porque lo que está pasando es Jesús, siempre conociendo los pensamientos de los hombres, Jesús llama la atención sobre su falta de comprensión, pero también vergüenza. Porque ellos tienen vergüenza de preguntar a Jesús. No quieren preguntar a Jesús, ¿qué? Realmente Jesús, explícanos lo que tú quieres decir. No, entonces ellos tienen esa vergüenza, pero Jesús llama la atención para preguntarles, ¿por qué están pensando así? ¿Por qué están preguntando así? Entonces, aún en medio de la confusión, de la vergüenza, Jesús va a reafirmar sus palabras y consolar a ellos. Porque dice aquí, ¿no? En verdad les digo. Ok, lo que él está diciendo, voy a decirles un poco más claro lo que está pasando. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán. Y esos verbos aquí, llorar y lamentarse en el Nuevo Testamento, siempre están en conexión con la muerte. No se ve esas palabras afuera del contexto de muerte. Por ejemplo, ese es un ejemplo en Juan 11,
33 al 35, dice: y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Y Jesús lloró. Ese es el mismo verbo, esa es la misma palabra. Y muchas veces en ese contexto ellos invitaban personas a los funerales para que lloren y se lamenten. Entonces Jesús está diciendo a ellos: amigos, yo voy a morir y ustedes van a estar muy tristes. Ese va a ser el momento quizá más difícil en toda tu vida, lo que va a pasar. Y ese es un buen consolador, porque un buen consolador no te abraza y no te dice: todo va a estar bien, amigo. No, un buen consolador te dice la verdad. Va a ser difícil, pero vale la pena lo que va a pasar. Entonces él está diciendo esto a sus discípulos, y sus discípulos están escuchando que ellos van a estar tristes, van a estar llorando, y van a ver el mundo alrededor de ellos, alegrías, alegres con la muerte de su maestro. Y entonces él dice otra vez: ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Entonces él está diciendo: pero su llanto y su luto no durarán. Y Jesús, con un ejemplo más, él empieza a ilustrar lo que él está diciendo. Dice en versículo 21: cuando la mujer está para dar a la luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido del mundo. O sea, a lo largo del Antiguo Testamento existía una metáfora común sobre el intenso sufrimiento y luego aliviada alegría en el parto. Esto ilustraba el sufrimiento necesario que tuviera lugar antes de la llegada de la salvación prometida del Mesías. Pero también existía una metáfora popular en el judaísmo de la época de Jesús, que se llamaba los dolores del parto del Mesías, y que se refieren a un periodo de terribles problemas que debe preceder a la salvación y a la llegada del reino. Entonces no es improbable que ese versículo aluda a ese sufrimiento. Solo aquí el intenso sufrimiento lo soporta el propio Mesías. Que el sufrimiento, ellos tuvieron algo incorrecto, que el sufrimiento no va a caer sobre el pueblo, pero el sufrimiento antes del reino va a caer sobre el Mesías, sobre el rey, porque él va a tomar todo el sufrimiento, todo el dolor de todo el pueblo sobre sí mismo. Entonces es como 1 de Pedro 2:21 dice que Cristo sufrió por ustedes. O en 2 de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Que Jesús asumiría nuestro pecado y que él sufriría la pena por nuestro pecado en nuestro lugar, en vez de que el pueblo sufriera. Ese es el mensaje. Obviamente yo nunca
Nunca he dado la luz, ya, es obvio. Pero he estado en el cuarto cuando nació los dos hijos míos. Y ese momento, no hay un momento más aterrador, no ha sido un momento más aterrador en toda mi vida. Yo recuerdo cuando Maika nació, Mandy estuvo dando la luz, y yo estuve al punto de desmayarme, ¿no? Y ella me dijo, ¿y por qué te desmayas? Yo estoy dando la luz, tú no estás haciendo nada, ¿ya? Pero no, yo estoy lleno de temor durante ese momento. Porque en mi mente todas las cosas están pasando, ¿no? De las cosas que puede pasar. No, que algo puede pasar a Mandy, puede pasar a nuestro bebé. Y entonces es un momento de incertidumbre y temor, porque no es algo que tú pasas todos los momentos en tu vida. No, entonces estás lleno de temor. Pero nunca voy a olvidar ese momento cuando nos dieron Maika en nuestros brazos. O mi hija Eli, con lágrimas en los ojos. Ya olvidemos de todo ese temor, o sea, aparte del dolor, pero ya habíamos pasado por la angustia del momento y se convirtió en un momento de alegría, un momento de gozo. Y entonces Jesús explica a sus discípulos de lo que va a suceder. Él está consolando a ellos. Este va a ser el momento más aterrador en toda su vida. Aterrador en toda su vida. Van a tener bastante miedo. Porque ellos ya tenían miedo en ese momento. Y lo tendrán más. Pero Jesús hace la conexión entre la aflicción de una mujer dando luz y la aflicción también de los discípulos cuando dice, ustedes tienen también aflicción. Es el momento del parto. Y cada persona, y como Pedro, él pensaba que él era listo por el parto. Yo recuerdo, yo pensé un día antes de nacer nuestro bebé que yo estuve listo por el parto, pero cuando el día llegó, ya con temor. Y todos ellos pensaban que ellos estaban listos por el parto, pero no. Y entonces Jesús está consolando a ellos. Porque hay mucha incertidumbre, mucho dolor que ellos están pasando. Y ellos están pensando, ¿no? Si el elegido, si el Mesías, nuestro maestro que nosotros hemos caminado, si no, el maestro, el Mesías que hemos dejado nuestros trabajos, hemos dejado toda nuestra vida para seguirle. Si Él va a morir, ¿qué va a pasar con nosotros? Y ese es el momento. ¿Qué va a pasar con nosotros si ese va a pasar con Él? Pero Jesús los consueló con esas palabras. Pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Que cuando Jesús salga de la tumba y los vuelva a ver, ellos se llenarán de gozo inquebrantable que nada ni nadie puede quitar de ellos. Entonces, hago la pregunta, ¿cómo transformó la resurrección de Jesús a estos hombres temorosos en hombres que viven con convicción, con propósito y sin miedo a la muerte? Porque casi cada uno de ellos dieron su vida por Jesús. ¿Por qué? Hebreos 2, 14 al 15 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó
de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. O sea, en ese momento, los discípulos seguían esclavizados por temor a la muerte. El temor a la muerte controla a todos los hombres. ¿Y por qué? Porque o sea, el miedo del amor nos controla. Porque nosotros no podemos controlar la muerte. No tenemos poder o dominio sobre la muerte. El temor impulsa gran parte de nuestras decisiones en la vida. Experimentamos temor cuando no podemos controlar las cosas en nuestra vida. Así que luchamos para proteger nuestra propia vida y nuestros deseos. Pero la resurrección de Jesús pondría fin al temor a la muerte, porque su muerte paga nuestro pecado y nuestra vergüenza. Su resurrección ofrece la promesa de que nosotros también resucitaremos con un cuerpo inmortal, y su resurrección establece el nuevo reino inconmovible. Segundo Timoteo 1:10 dice: ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. O sea, Jesús con su muerte puso a fin a la muerte para todos los que le siguieran. Y su resurrección también proporciona la vida y inmortalidad. Todos nosotros conocemos al versículo Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa palabra y tenga vida eterna está en el presente. O sea, la idea, al que cree en Él puede tener vida eterna ahora. No solo mañana, pero Él está diciendo que puede tener vida eterna ahora. Entonces, la vida eterna no es algo solo que podemos experimentar en el futuro, sino algo que podemos experimentar ahora en esta vida. Y como dice 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. O sea que a través de su muerte, a través de su sepultura y resurrección, nosotros tal como los discípulos, nosotros podemos tener hoy una vida nueva y una esperanza viva. Lo que Jesús está diciendo a sus discípulos en este pasaje es lo siguiente: que ellos tendrán un gozo en esta vida a causa de su resurrección. Estarán tristes, pero Él convertirá su tristeza en alegría. Que su resurrección y la entrega del Espíritu Santo capacitaron a estos mismos hombres que corrieron durante la crucifixión para entregar sus vidas con alegría a Jesús. Y hermanos, esta no es una historia solo para épocas, hace 2000 años. El poder de la resurrección está disponible para los creyentes hoy en día.
nosotros también podemos tener este tipo de gozo inquebrantable, porque el autor de nuestra fe, el que controla nuestro futuro, Él ha resucitado de entre los muertos. Él ha derrotado el poder de la muerte sobre nosotros, liberándonos de la esclavitud de por vida para poder ahora vivir para Él sin temor. Ahora nosotros podemos vivir una vida de libertad, una vida sin temor, con el propósito redimido de vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Un mártir coreano, antes de morir, en frente de sus asesinos, dijo lo siguiente: ustedes pueden quitarme la vida, pero nunca podrán quitarme a Cristo de mi corazón. O sea, la resurrección de Jesús nos capacita para vivir con valentía, de servir a los demás con libertad, de vivir en victoria sobre el pecado y tener una esperanza viva, porque nosotros somos parte de un reino inconmovible, donde la muerte ya no existe. Nuestro rey está reinando por siempre y nosotros gozamos del favor de caminar junto a Él. Este es lo que la resurrección ha logrado por nosotros. Entonces, hermano o hermana, hago la pregunta: ¿qué te motiva hoy? ¿Qué te motiva? ¿Estás en ese momento viviendo en temor? O sea, que no sé cuál es tu situación, pero me imagino que muchos han llegado aquí con bastantes problemas en su vida y están pensando: ¿cómo voy a salir de ese problema? O sea, ese problema o los problemas que tú estás enfrentando están encapsulando tu vida y estás viviendo en temor. ¿Ese es tú hoy? ¿Trabajas, te esfuerzas con ansiedad? ¿Ansiedad que tú no vas a tener mañana? ¿O trabajas y esfuerzas para guardar lo que tienes, para mantener tu vida como es, porque tienes miedo de perderlo? Quizás tienes miedo de compartir esas noticias de Jesús con los demás, porque no quieres ser mal visto, por el temor de que tú vas a perder una opinión de otra persona que ellos tienen de ti. Estás viviendo con un intento de controlar tu vida, porque si pierdes el dominio sobre tu vida, no sabes lo que tú vas a hacer mañana. Hermanos, la resurrección de Jesús no solo nos da esperanza por el futuro, sino que nos proporciona propósito y vida para hoy. Porque la resurrección de Cristo nos ha dado también nuevo propósito para vivir. Un propósito de vivir nuestras vidas por Él. O sea, el mismo Jesús que provee para nuestra eternidad, también provee para nuestro presente. Por lo tanto, nosotros
no tenemos que vivir vidas en miedo, que nosotros podemos vivir vidas en libertad y alegría, porque sabiendo que nuestro Dios cuida de nosotros ahora y proveerá para nosotros en la eternidad. En el contexto, hablando de la resurrección, Pablo escribió esas palabras a los Corintios en 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Lo que nosotros hacemos en esa tierra no es en vano. No es en vano porque Jesús resucitó de entre los muertos. Y también nosotros sabemos que si nuestra vida dura un día más o 100 años más, nosotros tenemos futuro con Él. Que nosotros vamos a resucitar de la muerte de la misma manera de que Él resucitó. Hermanos, hoy en ese día, ese domingo de la resurrección, que nosotros recordamos la plenitud de lo que Jesús ha logrado con su muerte y con su resurrección a nuestro favor. Todo el mundo ahora vive con miedo. Todo el mundo está intentando a controlar a los demás y a controlar sus vidas, intentando a evitar lo inevitable, que es la muerte. Y todos los hombres en ese mundo son esclavos. Esclavos de por vida del temor a la muerte y esclavos a su pecado. Y la muerte, nosotros sabemos, es el resultado directo de nuestra desobediencia y pecado contra Dios. Pero la muerte no es algo solo físico, pero también es algo espiritual y sigue por la eternidad. Y la Biblia dice que sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de Dios. Amigos que están aquí hoy, el único remedio de la muerte es la muerte de Jesús en tu lugar y su resurrección que ofrece vida eterna. La muerte de Jesús puede cubrir todo tu pecado y tu vergüenza. Y esta nueva vida, ese perdón de pecados y esa nueva vida en Jesús solo está disponible a través del arrepentimiento del pecado, de poner su fe completamente en la muerte, resurrección de Jesús, declarándolo el Señor de tu vida. Pensando en ese mensaje, pensando en lo que Cristo ha hecho por ti, ¿te entregarías hoy a Él? Y serías liberado de la muerte a una nueva vida en Él. Esa es mi oración por ti. Hermanos en Cristo, que meditemos hoy en el gozo y la alegría de lo que nosotros tenemos por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre Celestial, gracias en ese día por la resurrección de tu Hijo Jesucristo, quien murió en nuestro lugar, pero quien resucitó con poder.
Y Padre, esa resurrección es una promesa. Es una promesa para nosotros que también nosotros podemos estar resucitados de la muerte. Pero también su resurrección ofrece nueva vida. Padre, una nueva dirección y un gozo que nadie puede quitar. Y Padre, que nosotros, por medio de permanecer en ti, por medio de recordarnos siempre de tu evangelio, podemos tomar esa promesa y podemos vivir esa vida eterna ahora. Padre, ayúdanos a comprender lo que tú has hecho por nosotros. También pido por los que visitan. Padre, pido por ellos también que pueden comprender lo que Cristo ha hecho en su favor y que ellos pueden entregarse a Él y que ellos también pueden experimentar la vida eterna que está en nuestro Señor Jesús. Y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.